Existen compañías que cada vez que hay una corrección en el mercado queremos correr, agregarlas a nuestro portafolio y Amazon es una de ellas. Compañía líder en el comercio electrónico y servicios en la nube. Te invito a conocer su último reporte de ganancias, su gráfico y guía para el siguiente trimestre. Además, si te quedas hasta el final, conocerás el precio objetivo que le brindan los analistas. No olvides suscribirte y darnos un gran like. Arrancamos con una empresa que empezó en el garaje de su casa y hoy día es una compañía con un valor de mercado de casi 2 billones de dólares y no es más que Amazon. La empresa pudo cumplir con las estimaciones de los beneficios, pero se quedó corto en las ventas, reportando ingresos de 148 mil millones de dólares, un 10% más que el año anterior. Su CEO indicó que siguen avanzando en varias dimensiones, pero quizás ninguna más que la continua aceleración en el crecimiento de AWS, a medida que las empresas continúan modernizando su infraestructura y migración a la nube. Su EPS fue de 1,26 por acción. El crecimiento en uno de los segmentos más seguido por los analistas, las ventas en AWS, aumentaron un 19% año tras año, hasta los 26.300 millones. Uno de los puntos que más generó preocupación en la presentación de resultados fue las débiles ventas en el segmento de ventas online, dado que vienen en un descenso continuo desde el cuarto trimestre del 2023. En este trimestre, Amazon logró ventas de 55.392 millones, un 5% más que el año anterior. Este crecimiento más lento puede deberse a la entrada de otros sitios web para comprar ropa más económica y que ganan popularidad entre los jóvenes, como pueden ser Shein y Temu. Pero la gerencia ya está enfrentando esto y anunciaron que planean también sacar un sitio web para ofrecer ropa, artículos para el hogar y otros artículos a bajo costo. La fecha para este lanzamiento aún no está definida. El flujo de caja libre aumentó hasta los 53 mil millones de dólares durante los últimos 12 meses. En su segmento de streaming, Amazon anunció que estrenaron 19 películas y series, destacando la cuarta temporada de The Boys y Follow. Además, aseguró los derechos de transmisión expansivos para la NBA durante 11 temporadas. Desde el frente de AWS mencionaron que lograron un acuerdo por 2.000 millones de dólares australianos con el gobierno de este país para proporcionar una nube de AWS de alto secreto para mejorar las capacidades de defensa e inteligencia del país. Y para los que no saben, ya Amazon tiene sus propios robotaxis llamados SOX, los cuales anunció la empresa se agregaron nuevas ciudades en Austin y Miami para iniciar sus pruebas en vías públicas. Y pasemos con lo que causó la caída de Amazon y fue su guía de ingresos para el próximo trimestre, donde la empresa espera ingresos de 154.000 a 158.500 millones, lo que representaría un crecimiento año tras año en torno a los 8 a 11%, mientras los analistas esperaban ingresos de 158.240 millones. No olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrás encontrar ideas de inversión, noticias y análisis. Es totalmente gratis por el momento, link en la descripción. Pasemos con el análisis gráfico de Amazon. En lo que va del año, las acciones llevan una subida del 13%. En el gráfico, Amazon se encuentra en la parte baja de un canal alcista, el que rompió con fuerza luego de las noticias en Japón, pero que está retomando, con una subida hasta máximos del 17%. El MACD se encuentra bajista y el RSI en la parte media. Según Morningstar, Amazon tiene un fair value de unos 195 dólares por acción. En otras métricas, Amazon tiene un PER de 40,63, menor a su media de 5 años y un forward PER de 36,77. Los ingresos han estado creciendo, pero los beneficios se han fluctuado. Amazon viene aumentando frecuentemente el número de acciones en circulación. Actualmente los analistas le dan a Amazon una calificación de compra con un precio objetivo de 223,58. Un punto que debes considerar en tu análisis es que los insiders han estado vendiendo grandes paquetes de acciones de la compañía durante todo el trimestre.
Si queremos ver las acciones de Amazon subiendo en el siguiente reporte de ganancias, debe entregar EPS de 1,13 por acción, sobre ingresos de 157.000 millones de dólares. Recuerda tener estos dos valores en cuenta. Mi opinión sobre Amazon: me gusta mucho la compañía, tiene tantos frentes de negocios que parece un ETF, desde su presencia mundial en las compras por internet hasta su negocio creciente en la nube. La empresa continúa innovando con nuevos desarrollos de IA, de la mano de su herramienta Bedrock, que permite a las organizaciones adoptar de forma rápida modelos de inteligencia artificial, un campo donde todos quieren estar. De cara a las acciones, luego del fuerte retroceso, no la veo mal a este precio, aunque sabemos que el mes de septiembre por lo general es muy volátil y quién sabe si la empresa nos puede volver a dar la entrada de los 154 dólares. Una compañía que sí lo pensaría antes de crear una posición es Intel. Entérate por qué te digo esto en el video que te dejo en la parte de arriba.